Clasificación de triángulos. Los niños pueden trabajar el contenido de este material de una manera muy práctica y sencilla. Para la clasificación de los triángulos, se propone utilizar varias pajas o popotes de diferentes tamaños y colores, dándole a cada color un tamaño distinto. Se les pide que se formen triángulos con diferentes longitudes a su criterio. He aquí donde se pone en práctica el nivel 0 de la teoría de Van Gili, la visualización. El color azul es para el corto, el amarillo para el mediano, el rojo para el largo y el verde para el más largo. Enseguida, se les encarga que clasifiquen los triángulos que formaron de acuerdo a varios criterios. Los niños los separan de acuerdo a 3 colores iguales, 2 iguales y uno diferente, y 3 totalmente diferentes. Por lo tanto, aplicamos el concepto del siguiente nivel, el del desarrollo, donde el niño describe las características. El siguiente nivel es el 2, observando un triángulo isósceles en diferentes objetos para luego identificarlos en una lista de triángulos dibujados para poder identificar que 2 de sus lados son iguales. Lo mismo fue con los triángulos equiláteros, con sus 3 lados exactamente iguales. Así que podemos decir que un triángulo que tiene al menos 2 lados de la misma longitud se llama triángulo isósceles. El triángulo en el que sus 3 lados tienen exactamente el mismo tamaño se llama triángulo equilátero. Y por último, un triángulo que sus 3 lados son totalmente diferentes se llama triángulo escaleno. Después, incorporamos términos como los ángulos, ya que los triángulos isósceles tienen solo 2 ángulos de 60 grados, mientras que el equilátero cuenta con 3 de ellos. El niño logra alcanzar el tercer nivel cuando obtiene las capacidades y destrezas necesarias para construir triángulos con regla y compás. Ángulos. Para lograr que los niños conciban las características de los ángulos de manera correcta, es necesario detectar sus conocimientos previos. Los niños, por medio de la visualización, involucrado al mismo tiempo con el nivel 1 de Van Gili, al describir las características generales de la forma, se pueden percatar de que cuando se juntan 3 líneas, se forman los triángulos. A partir de este punto, será más sencillo que reconozcan la forma que resulta al eliminar una línea o tomar en cuenta solo a 2 de ellas. Es así como podremos incluir términos más complejos. Cuando trazas 2 líneas rectas a partir de un mismo punto, se forma una figura que se llama ángulo. El punto que comparten ambas rectas se llama vértice del ángulo, y las 2 líneas rectas son los lados del ángulo. La amplitud del giro que permite llevar un lado de un ángulo hasta que coincide con el otro se llama tamaño de ángulo. Cuando el niño genera concepciones abstractas, tales como relacionar las 3 propiedades de la medida y el significado de éste con los ángulos y la forma de medirlos, para después integrar nuevos conocimientos sobre instrumentos y unidades de medición, al involucrar los grados y el transportador, estaríamos hablando de que el niño llegó al nivel 2. En este punto, los alumnos serán capaces de aplicar sus conocimientos para poder trazar sin ayuda diferentes tipos de ángulos y también medir todos aquellos que se encuentren, aplicando en sí mismos el nivel número 3 que propone Van Gili, donde por medio de diferentes estrategias son capaces de dibujar, trazar los ángulos con ayuda de regla y transportador. Triángulos y cuadriláteros. Para abordar el tema de los triángulos y cuadriláteros, es necesario dejar que primeramente los niños capten la verdadera esencia de las formas, porque comenzamos de lo más básico que son los puntos en el espacio y se va elevando el nivel de complejidad para que les resulte más sencillo a los niños, siguiendo con las líneas rectas hasta llegar a la situación en la que, al unir una cierta cantidad de puntos, jugando a encerrar animales que les gustan,
Se dan cuenta de que se forman figuras y que se pueden ir agrupando tomando en cuenta características similares. Lo primero a desarrollar será lo que los niños saben hacer en el nivel en el que se encuentran según Van Healy, pues por medio de la observación pueden visualizar a su alrededor figuras que se conformen por 4 líneas, o por 3 respectivamente. Cuando el niño es capaz de razonar que la figura tiene 3 o 4 lados, entrará al nivel 1, porque se trata de describir las características generales de la forma. Hablamos de un siguiente nivel, el 2, al momento de que los alumnos generan relaciones entre lo que ven y sus características. Por ejemplo, se da cuenta de que el cuadrado, el rectángulo y las demás figuras son cuadriláteros por sus 4 lados y logra clasificarlos. De esa percepción partimos a lo que es la clasificación de estos cuadriláteros. Por ejemplo, los que tienen solamente un par de lados paralelos llamados trapecios, los paralelogramos, que se ganan su nombre gracias a sus 2 pares de lados paralelos, los que tienen la misma longitud, que son los rombos, aplicando en ellos los términos de diagonal y malla ortogonal. Formas. Para comenzar el tema de formas, primeramente el alumno tendrá que visualizar las figuras que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, una pelota del fútbol se parece a una esfera, de igual manera que un triángulo se parece a una pirámide, el rectángulo a una cartuchera. Aquí los alumnos se están dando cuenta que tienen muchas cosas a su alrededor que poseen de alguna manera u otra parecido a las figuras geométricas. Esto les ayuda a que resulte más fácil identificar las formas. Por otra parte, en la teoría de Van Healy nos habla que los alumnos desarrollen la comprensión integral de las figuras, pero en sí no analítica de estas, es decir, que no tienen la idea bien desarrollada de las propiedades que caracterizan a una de ellas. Más sin embargo, la noción de la descomposición y la composición de las figuras se emplean de modo en que los alumnos se les pide reconocer que los cuerpos geométricos están limitados por figuras planas y que pueden construirse a partir de sus respectivos desarrollos planos. En el tomo de formas podemos apreciar de tal manera para que los alumnos se puedan desarrollar la visualización de las figuras geométricas, se les aplicará la dinámica en donde se tendrá escondidas formas dentro de una caja, tales como una pelota pequeña, una cajita de regalo, una cartuchera de forma de cilindro. En otro apartado se encontrarán las figuras geométricas, las cuales representan a cada una de las formas que se encuentran escondidas, los cuales son la esfera, el prisma rectangular, cubo y el cilindro. Y por lo tanto, los alumnos al momento de estar en contacto con cada una de las formas, ya sea sin ver, tendrán que distinguir con el simple tacto cuál es el que ellos creen que le corresponde. Volumen. Para abordar el tema de volumen, nos pone como referencia que si comparas dos objetos distintos, la diferencia en sus medidas no tendrá mucho que explicar, ya que será con menos práctica, de modo que a simple vista se podrá observar cuál es el que contiene mayor volumen y cuál es el que tiene menor. En cambio, si trasladas el líquido que está en los envases de los alumnos a otros objetos que sirvan para las unidades de medida, de modo que tengan la misma figura, por medio de esto será algo más práctico, de modo que se utilizarán los decilitros con vasos más pequeños, de tal manera se vaciará con ellos y así se podrá observar cuántos vasos se utilizaron en la comparación de los recipientes del niño y de la niña, comparando cuál es el recipiente que contiene más que el otro. Lo principal es que debemos utilizar las unidades de medida convencionales para el volumen, las cuales son los litros, decilitros y por último mililitros. Aquí nos da la relación que tiene uno con otro y cuánto es equivalente. Por ejemplo, un litro es igual a 10 decilitros, al igual que un litro es igual a 1000 mililitros. Y por último, un litro es igual a 100 mililitros. Área.
En esta lección hablaremos sobre cómo se relaciona el área con aquella medida de una superficie encerrada por su figura geométrica. Por lo tanto, una unidad convencional del área se expresa en centímetros cuadrados. Por otro lado, se explicará de manera en que el área tiene distintas formas y características por las cuales se pueden transmitir para así sacar el área de un objeto. Una de las cosas que se pueden hacer es comparar los objetos. Si dos alumnos toman un pedazo de tela y comparan una con la otra, se darán cuenta que su área es diferente, ya que por medio de la comparación se puede lograr la diferencia. Lo antes mencionado se relaciona mucho con otros ejemplos como el que tenemos en que con 20 ladrillos se tiene que formar diferentes rectángulos. Esto pone a los alumnos en conflicto, de modo que los confunde al hacer la operación para sacar el área, pero en sí se trata de la misma área de los rectángulos, ya que tiene la misma cantidad de ladrillos y esto no hace ninguna diferencia en su área. De igual manera, el área se puede obtener por medio de centímetros cuadrados muy pequeños y en ellos se expresan figuras de diferentes formas con la misma cantidad de cuadros, por lo tanto se tendrá el mismo valor. También se les explicará de tal manera que comprendan la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Área es igual a base por altura y por lo siguiente la fórmula para calcular el área del cuadrado es área igual a lado por lado. Y por último, se introducirán en la lección las unidades de medida de área convencionales, las cuales son el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado, el centímetro cuadrado, entre otros.